Hola y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con el tema de los exponentes enteros. Vamos a recordar un poco las propiedades de las potencias y vamos a hacer algunos ejercicios relacionados. ¿Qué significa que nosotros tomemos un número real, digamos x, y lo elevemos a cierta potencia n, siendo n un número natural o un entero positivo, y aquí con x diferente de 0? Entonces vamos a definir ese concepto a continuación. X elevado a la enésima potencia simplemente va a ser el producto de x un total de n veces. Entonces aquí vamos a multiplicar n veces ese número real x. Entonces tenemos x por x por x, puntos suspensivos, y lo multiplicamos un total de n veces por el mismo. Y eso nos va a arrojar la potencia de x a la n. Veamos un ejemplo. Tenemos el producto de x por ella misma un total de 3 veces, x por x por x. Entonces, utilizando esta definición de la enésima potencia, este producto lo podemos escribir de forma compacta, de forma reducida, simplemente como x elevado a la potencia 3. Recordemos que el numerito que queda de superíndice se le llama exponente o potencia, lo pueden llamar de cualquier forma. Hay un error usual que algunos estudiantes cometen muy a menudo y es el siguiente, lo voy a escribir aquí. ¿Qué es lo que hacen algunos estudiantes? Por ejemplo, tienen x más x más x y dicen que esto es igual a x a la 3, cuando esto es completamente falso. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no tienen claro el concepto de potencia de un número real. Entonces, no olvidar esta definición que acabamos de introducir. De hecho, aquí lo tengo escrito. No vamos a confundir esta operación con la siguiente operación, que es muy análoga, solamente que aquí no estamos multiplicando la x por ella misma, sino que la estamos sumando por ella misma un total de n veces. Toda esta sumita es un total de n veces el número real x. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes podrían tener x más x más x más x. ¿Esto qué les daría como resultado? Tienen x más x más x más x un total de 4 veces. Por lo tanto, les daría como resultado 4 veces el número real x. Y aquí sí nos aparece el producto. Pero como ven, este término, este factor que aparece multiplicando la x, claramente no es no es un exponente, es un factor. De hecho, se llama el coeficiente de este número real x. Más adelante vamos a hablar un poco del tema de polinomios, pero recordemos que se llama coeficiente. Aquí de hecho tengo un ejemplo bastante simple. Tengo x más x más x sumada a un total de 3 veces ella misma. Entonces nos daría 3 que multiplica a x, pero el 3 como coeficiente. Entonces noten claramente x por x por x, que es x a la 3, es muy diferente de decir x más x más x, que sería 3 por x. Veamos otros ejemplos. Tenemos 5 elevado al cuadrado, elevado a la potencia 2. Aplicando la definición, esto nos daría como resultado 5 por 5, que es lo mismo que decir 25. Tenemos y elevado a la 3, a la potencia 3. ¿Qué significa esto? Multiplicar 3 veces la y por ella misma, o sea, y por y por y. Tenemos ahora 2x elevado a la 3. Y aquí hay que tener muy presente que se está elevando tanto al 2 como a la variable x. Por eso es que esta expresión está metida entre paréntesis, que nos daría como resultado 2x por 2x por 2x, un total de 3 veces. Y noten
que a cada una de estas expresiones las estoy encerrando entre paréntesis para no ir a equivocarnos con la operación. Aquí lo que nosotros podemos hacer es asociar los dos. ¿Cuántas veces? Un total de 3 veces. Este 2 está multiplicando a la x también. Este 2 también multiplica esta x. Este 2 también multiplica a la x. Entonces podemos utilizar la propiedad conmutativa del producto de los números reales y la propiedad asociativa para el producto. Entonces asociamos como tal 3 veces el 2 multiplicando. Noten los paréntesis. Luego multiplicamos por x por x por x, un total de 3 veces, ¿cierto? Que nos daría 2 por 2 por 2 aplicando la definición de exponenciación. Nos daría 2 a la 3 y se la aplicamos también a estos factores, nos daría por x a la 3. ¿Qué nos da 2 a la 3? 8. ¿Y qué nos da x a la 3? Queda como x a la 3. Entonces, algo que nosotros podemos notar es que si tenemos un número real multiplicando una variable real y todo eso, toda esa expresión elevada a una potencia, simplemente distribuimos la potencia entre el coeficiente entre ese número real fijo y entre la variable, quedándonos 2 a la 3 y x a la 3 en este caso, que es 8 por x a la 3. Vamos ahora con el siguiente ejemplo que también puede causar algo de confusión. Tenemos un número real negativo, entre paréntesis, elevado a la cuarta potencia. Aplicamos la definición. Sería menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Noten que cada vez que yo escribo el menos 3, lo encierro entre paréntesis para no ir a cometer algún error de pronto de signos. Aquí podemos utilizar nuevamente la propiedad de los números reales, de los signos. Le puedo extraer a cada uno de estos términos, de estos factores, el número menos 1. Les traigo el menos 1 y elevado a la 4. ¿Por qué? Porque a este término se los traigo una vez, a este también una vez, a este también y a este también. ¿Y cuánto nos da? Un total de 4 veces. Por lo tanto nos va a quedar menos 1 a la 4, que multiplica ahora el 3 elevado también a la 4. 3 por 3 por 3 por 3. Entonces ya les extraje los signos, que nos da menos 1 elevado a la 4. Entonces recordemos que el menos 1 elevado a una potencia par nos da como resultado 1 positivo. Si la potencia es impar, nos da como resultado menos 1. De hecho, escribámoslo aquí en este lugar. Menos 1 elevado a cierta potencia natural va a dar como resultado lo siguiente. Va a dar 1 positivo si n es par, es decir, ese número natural sea un múltiplo de 2, y va a dar menos 1 si el número n es impar. En este caso tenemos el menos 1 elevado a una potencia par. Por lo tanto nos va a dar 1 positivo multiplicado por 3 a la 4, que es exactamente 81. Entonces, en conclusión, menos 3 elevado a la 4 nos da como resultado 81. Hay que tener especial cuidado en el manejo de los signos, como podemos ver. Vamos ahora con otro ejemplo. Tenemos 2y multiplicada por 2y multiplicada por 2y multiplicada por 2y. Noten que aquí cada uno de estos términos no los tengo en este caso encerrados entre paréntesis, dado que no hay ambigüedad. Es decir, uno ya sabe que este 2 se está multiplicando, por ejemplo, hasta y, este 2 hasta y, este 2 también a esta y, y lo mismo para este 2. Entonces podemos repetir exactamente este mismo proceso que hicimos aquí en el literal C, agrupar los coeficientes, los números 2, y multiplicarlos 4 veces por sí mismo, que nos daría 2 a la 4. ¿Y cuántas y's tenemos que están multiplicando? 1, 2, 3 y 4. Entonces nos va a quedar 2 a la 4 por y a la 4.
2 a la 4 nos daría 16 y ya la 4 se deja y elevada a la 4. Noten que en el tema anterior estábamos trabajando con potencias naturales, por lo tanto positivas. ¿Qué pasa ahora si de pronto las potencias son enteras negativas? Vamos a tomar un número x real diferente de 0 y un n tomado en el conjunto de los números naturales. A partir de este real y de esta potencia vamos a definir la potencia negativa de x, simplemente como x a la menos n, y esto va a representar la siguiente fracción, 1 sobre x elevado a la n. Y noten que en el denominador de esta fracción, esta potencia ya es positiva. Veamos algunos ejemplos. Tenemos 2 elevado a la menos 3. Aplicamos esta definición y ¿qué nos va a dar? La fracción 1 sobre 2 elevado esta vez a la 3, que es lo mismo que decir 1 sobre, que representa 2 a la 3. Noten que aquí ya el exponente es positivo, sería 2 por 2 por 2, 3 veces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Por lo tanto, 2 a la menos 3 equivale a la fracción 1 sobre 8. Veamos otro ejemplo que involucra un número real negativo. Tenemos el número real menos 1 sobre 10, esta fracción negativa elevado a la potencia menos 4. Entonces no importa que este número sea negativo, simplemente aplicamos esta definición. Entonces va a ser 1 sobre ese número real menos 1 sobre 10 elevado a la potencia positiva. Aquí operamos esta potencia ya, que nos daría menos un décimo por menos un décimo por menos un décimo por menos un décimo 4 veces. Por lo tanto podemos extraer la cuarta potencia de menos 1, o sea menos 1 elevado a la 4, en el numerador de la fracción de esta fracción, y debajo escribimos 10 por 10 por 10 por 10, que sería 10 a la 4. Estamos utilizando las propiedades que hay del producto de fracciones. Como la potencia de este menos 1 es un número par, menos 1 a la 4 nos da por lo tanto 1. Y aquí tenemos la fracción 1 sobre 10.000, que sería 10 a la 4. Aplicamos la ley de la oreja y obtenemos como resultado 10.000. O sea que el real menos un décimo, todo elevado a la menos 4, da como resultado el número real 10.000. Veamos otro ejemplo bastante similar. Tenemos menos 7 elevado a la menos 3. Aplicamos nuevamente la definición para potencias negativas. Esto es lo mismo que decir 1 entre menos 7 elevado a la 3. Aquí nuevamente podemos extraer este menos 1 elevado a la 3 y va a quedar multiplicando a 7 elevado a la 3. Menos 1 a la 3, noten que aquí 3 ya es una potencia impar, por lo tanto nos da como resultado menos negativo, negativo 7 a la 3, o sea menos 7 a la 3. Noten que este menos ya está por fuera de este paréntesis, o sea que el número menos 7 a la 3 representa es un número negativo. 7 a la 3 nos da como resultado 343. O sea que nos daría 1 entre menos 343, y por las propiedades de los signos en las fracciones, recuerden que este negativo nosotros lo podemos sacar de la fracción para obtener una fracción de la forma menos 1 sobre 343. Ya que estamos hablando de potencias de la operación de exponenciación, podemos definir también la potencia 0. Es decir, vamos a tomar un número real diferente de 0 y vamos a definir ese real elevado a la 0, nos va a dar como resultado 1. Entonces no se les puede olvidar, todo número real diferente de 0 elevado a la 0 siempre va a dar como resultado la unidad. Por ejemplo, 2 a la 0, noten que el real, la base de este número, es el 2, es diferente de 0. Por lo tanto, 2 a la 0 nos da como resultado 1. ¿Qué pasa si elevamos también el número pi a la 0?
Como pi es un número real diferente de 0, el resultado también va a ser 1. El número raíz de 2 más raíz de 3 es un número que es diferente de 0. De hecho es un número irracional. Por lo tanto, al elevarlo a la 0 nos da como resultado 1. Tenemos aquí la suma de los números desde el 1 hasta el 1000. 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta llegar al 1000. Esa suma nos va a dar un número diferente de 0. Por lo tanto, al elevar toda esa suma a la 0 nos va a dar como resultado 1. No olvidar entonces esta propiedad. Cualquier número real distinto de 0 elevado a la 0 nos da como resultado 1. Vamos a pasar a continuación a estudiar un poco las propiedades de los exponentes. Vamos a tomar dos números reales, digamos x y y dos enteros, digamos m y n, enteros que pueden ser positivos o negativos. ¿Listo? Entonces tenemos la primera propiedad. Si tenemos el real elevado a la m, el real x elevado a la m multiplicado por el real x elevado a la n, es exactamente lo mismo que decir el real x elevado a la m más n. Entonces cuando tenemos bases iguales, recordemos, se suman los exponentes. Tenemos x elevado a la m elevado a su vez a la n. O sea, tenemos aquí una potencia elevada al mismo tiempo a otra potencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Multiplicamos esta potencia con la potencia de afuera. O sea que esto es lo mismo que decir x elevado a la m por n, no se les puede olvidar. Tercer propiedad. Tenemos el producto de los dos números reales elevado a la potencia n. Equivalentemente puedo escribir x elevado a la n multiplicado por y elevado a la n. Como quien dice, la potencia entra y distribuye sobre cada uno de los términos que están multiplicando. Para la división recordemos también la propiedad. Tenemos x dividido entre y elevado a la n. La potencia distribuye tanto en el numerador como en el denominador. Esto nos va a darlo igual a x a la n sobre y elevado a la n. Claramente cuando y sea diferente de 0. Y esta otra propiedad que algunas veces la olvidan, y es bases iguales elevadas a potencias diferentes. Tenemos aquí x elevado a la m dividido x elevado a la n, con x diferente de 0 en este caso. Entonces si tenemos que la base es igual, es decir, este real x es igual, lo que hacemos es restar la potencia del numerador sobre la potencia del número que está en el denominador. O sea que nos va a dar x elevado a la m menos n. Vamos a ver algunos ejemplos. De igual forma, al final del video yo les voy a recomendar una serie de ejercicios para que puedan poner en práctica los conceptos vistos en este video. El primer ejemplo nos dice: tome a, un número real, y lo eleva a la 5 y lo multiplica por ese mismo real elevado a la 4. Noten que las bases son iguales, por lo tanto podemos sumar los exponentes para obtener a elevado a la 9. 5 más 4 es igual a 9. En el ejemplo B tenemos b elevado a la 3 y a su vez este número real elevado a la menos 4. Entonces tenemos una base elevada a una potencia y a su vez elevada a otra potencia. Cuando tenemos potencias de este tipo, lo que hacemos es multiplicarlas. Entonces nos daría b elevado a la 3 por menos 4. No olvidar el signo. 3 por menos 4 nos da menos 12. O sea que tenemos ya un número real elevado a una potencia negativa y podemos aplicar la definición que vimos hace un momento y escribir este b a la menos 12 como 1 sobre b a la 12. Veamos otro ejemplo. Tenemos 3x elevado a la 4. Entonces aquí no tenemos necesidad de escribir 13x por 13x por 13x 4 veces, porque ya tenemos una propiedad que podemos aplicar. Simplemente esto va a ser 3 elevado a la 4 por x elevado a la 4. 3 elevado a la 4 es 81, por lo tanto nos quedaría 81x a la 4.
El ejemplo D, tenemos una fracción elevada a una potencia negativa. Entonces podemos distribuir esta potencia tanto en el numerador como en el denominador. Entonces nos va a quedar y a la menos 5 sobre 4 a la menos 5. Y aquí aplicamos nosotros la definición de cuando tenemos reales elevados a potencias negativas. Y a la menos 5 es lo mismo que decir 1 sobre y a la 5. Y 4 a la menos 5 es lo mismo que decir 1 sobre 4 a la 5. Aquí podemos aplicar la propiedad de división de fracciones para obtener 4 a la 5 sobre y a la 5. Ustedes pueden comprobarlo. 4 a la 5 nos da 1024 y y a la 5 nos da y a la 5. Esa sería la solución del ejemplo D. Y el ejemplo E trata sobre bases iguales dividiendo. Tenemos en el numerador a la menos 5 y en el denominador tenemos a la menos 3. Como la base es igual, escribimos entonces a elevado al exponente del numerador, que sería menos 5, y le restamos este signo menos, no hay que olvidarlo, siempre debe de ir menos en este caso, y le restamos el exponente del número que está en el denominador, que sería menos 3. Leyes de los signos, menos por menos da más, a la menos 5 más 3 nos daría a la menos 2, y aplicamos la definición para potencias negativas, nos da 1 sobre a elevado al cuadrado. Para no alargar tanto este video, vamos a dejar hasta aquí y continuamos en el próximo video, en el cual les voy a dejar una serie de ejercicios para que ustedes puedan practicar y ejercitar un poco los conceptos que vimos en este video y que vamos a ver en el próximo video.